una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy, en su edición número 1000, yo creo, estamos aquí con un gran personaje, alguien que yo quiero, admiro y que hemos trabajado mucho juntos. Un personaje nacional, actual senador, diputado federal, pero fuiste senador en en la pasada legislatura, actual diputado federal, mi amigo, mi gran amigo Alejandro. ¿Cómo estás, Alex? Bien, con el gusto de saludarte y volvernos a reencontrar, estimado Julio. Tenemos ya algunos años de conocernos y en esos años que empezamos y nos conocimos y construimos, hay muchas anécdotas que deberíamos de contar, compartir con las nuevas generaciones del movimiento. Más que nada con las nuevas generaciones, y es que me acuerdo que en una reunión decía el ahora gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, decía, Alex, es el núcleo organizativo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y es que te tocó recorrer todo el país, Alex. Sí, tuvimos la fortuna de que después del fraude que nos hicieron en el 2006, nos depositaron la confianza para acompañar en los recorridos que inició en el 2007 el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pretexto de informar y organizar al pueblo de México, pues acompañarlo como una avanzada, en la cual, te recordarás, habíamos tomado por decisión en el Congreso Nacional que se llevó a cabo allá en el Zócalo el 20 de noviembre del 2006, se toma la decisión de que iniciamos un recorrido para visitar los casi 2.500 municipios del país e informarle de lo que había pasado en el fraude del 2006. Y de ahí, pues credencializar, organizar para el gobierno legítimo de México, y nos dieron la posibilidad de acompañar como avanzada y coordinando los módulos itinerantes de credencialización del gobierno legítimo al licenciado Andrés Manuel. Alex Peña, toda una institución dentro de nuestro movimiento. ¿Te acuerdas que era mucho peregrinar? Julio. Era recorrer, dice Carolina Rangel, tener la maletita lista. Sí. ¿No? Sí, pues tú lo hiciste, también ustedes aquí en Michoacán, porque también Julio es muy modesto, pero también Julio tiene muchos años y también fue de la esencia organizativa del movimiento en el Estado. Y efectivamente, como lo dice nuestra amiga Carolina, que hoy es secretaria general de nuestro partido, y nuestro amigo Alfredo, que también lo citas, que a los dos les mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy caluroso, pues ahora Alfredo es gobernador. Pero al igual que tu servidor, tú, Carolina, Alfredo y algunos otros amigos Miguel Sandoval, como David Soto, el Yeyo, Sergio Pimentel, anduvimos recorriendo el país para organizarnos, informarle a la gente de lo que había pasado y de la campaña de desprestigio y denostación que tenía la derecha en contra en ese entonces de Andrés Manuel, del licenciado Andrés Manuel López Obrador y del movimiento. Dices algo importante, Alex, ahorita que estamos en tiempos de, bueno, siempre han sido tiempos, pero ahorita que identificamos bien el cártel de la manipulación, así le hemos llamado aquí. Acertadamente porque siempre han manipulado, ¿no? Compuestos por los traidores del PAN. Traidores, no nomás a la democracia como Fox, traidores a la patria. Los malandrines, porque son unos malandros, 100% del PRI, que fueron los que originaron estos grandes capos en los 80s, finales de los 70s, principios de los 80s, con Echeverría y con el neoliberalismo que empezaba con Miguel de la Madrid. Voy a dar el contexto rápido, con comentócratas, intelectuales orgánicos y ciertos medios con ciertos medios, la gran mayoría de los medios de desinformación, al igual que pues partidos satélites como el Movimiento Ciudadano, Así es, como algunos traficantes de influencias. Estos traficantes de influencias se hacen pasar por empresarios,
todo esto contempla que Como no son Salinas Pliego, ¿no? como la perrita de Trump, exactamente. Todos estos contemplan el cártel de la manipulación. Pero tú recuerdas, estás hablando del fraude, Alex, El 2006. del 2006. Teníamos cerrado todos los medios y no existían estos medios. No existían estos espacios. Espacios. Eran las asambleas, Alex. Pues era lo que diseñó como estrategia organizativa el licenciado Andrés Manuel y que afortunadamente muchas personas, mexicanas, mexicanos, como ustedes, como tu servidor, pues apostamos a que fuera la vía organizativa y disciplinadamente nos fuimos a hacer asambleas informativas en las plazas públicas. El licenciado, repito, en ese Congreso Nacional del 2006, 20 de noviembre, pone a consideración de todos los congresistas que asistimos que se iniciara esta ruta organizativa para que informáramos y empezamos allá en Silán Bravo, Yucatán, si no mal recuerdo, el 5 de enero del 2007. Y fueron asambleas que se organizaban, como siempre lo ha hecho el movimiento, visitando a conocidas, a conocidos, simpatizantes, a la población en general, que asistiera. Y lo hacíamos en las plazas públicas, que es la esencia del movimiento, ir a la plaza pública, informarle a la gente. Y fueron unas experiencias muy importantes, algunas de repente tristes, porque tú recordarás que algunos de los que supuestamente habían sido aliados en el proceso del 2006, pues le dieron la espalda a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento cuando se empieza en el gobierno legítimo de México. Y en lugar de ayudar a convocar, pues desconvocaban. Y luego eran asambleas de 10, 5 personas, donde daba a veces tristeza y uno a veces no llegaba a comprender, pero siempre Andrés Manuel firme y fiel a su convicción, así fueran 5 personas, daba un discurso y una explicación importantísima de lo que había pasado. Y así lo hizo, recorriendo todo el país. Y eso provocó que poco a poco fuéramos rompiendo el cerco informativo. Así es, y tienes razón, fíjate, no nada más las traiciones dentro, que aquí en Michoacán vivimos una peculiaridad, tú lo sabes. Sí, conozco. No, porque aquí se tenía el gobierno. Sí, conozco. Le tenían miedo al borrachín de Calderón, que porque casi el 80% del presupuesto venía federal y bla, 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 bla. Eran, decía el licenciado, los machuchones de esas peculiaridades, pero aparte de eso, había una campaña de desprestigio que antes pegaban más porque no estaban exhibidos estos cártel de la plaza de los comentócratas, vamos a decirle, no estaban tan exhibidos y pegaba mucho porque se vinieron los campamentos del Zócalo y empiezan a decir, estos no, está loco, está enfermo de poder. Y sí fueron momentos muy difíciles. Muy difíciles porque no había esos canales de comunicación más que en plazas públicas. Sí, muy complicado. Yo me acuerdo mucho, reitero, de que pues íbamos a la plaza pública, pero aparte recordarás tú que hacíamos el ejercicio de visita casa por casa. Sí. Para informarle a la gente lo que había sucedido con diferentes materiales. Desde entonces ya traíamos un periódico que se empezó a editar para informar. Todavía no se llamaba Regeneración, ya posteriormente se le dio el nombre de Regeneración. Como que se recopilaban, ¿no? De los moneros, ¿no? Del Monero Hernández, de varios moneros. Del mismo Fisgón. Del Fisgón. ¿no? Que él es una institución dentro del movimiento para el tema de comunicar e informar. Entonces sí era esta lógica la que hacíamos, era informar a través de las plazas públicas, nos quedábamos con el compromiso de salir a invitar a más personas que simpatizaran, a que se sumaran al gobierno legítimo de México y que formaran sus comités seccionales. Que esa era nuestra ruta, formar un comité en cada una de las secciones del país para tener representantes que llevaran el mensaje y la información a todos los lugares. Y efectivamente, o sea, tú bien lo decías hace rato, o sea, y hoy me hace recordar, ¿no? Porque uno de esos que supuestamente acompañó, porque era parte de una corriente de expresión política del ese entonces PRD, pues te acordarás, Acosta Naranjo, ¿no? Sí, que desde no, entonces, Don Cucaracho, que desde entonces él dio con su expresión, decían que no,
pero pues nosotros lo vivíamos en las plazas, en la calle, en la organización. Dieron la espalda al movimiento, pero más allá del movimiento, dieron la espalda al país, porque ellos ya dejaban ver sus intereses personales como grupo político que tenían y que era un beneficio igual que el que buscaba el PRI y el PAN, ¿no? Claro. Disfrazados de supuestas personas que dirigían un movimiento para consolidar la izquierda, pero no, tenían sus propios intereses. Sus propios intereses y el amor al dinero, ¿no? Y el amor, pues ahora el tiempo nos ha dado la razón, pues ya ven, este señor ahora aliado con algunos actores que golpeteaban, pues solicitó la conformación de un nuevo partido, ¿no? Así es. Entonces, fiel a sus principios, a su convicción, pero no buscando el beneficio del pueblo de México. Y eran según los que venían de aquella izquierda hasta revolucionar, bueno, de estos guerrilleros, ¿no? Sí. Guerrilleros urbanos. Sí. Que proliferaron mucho en los 70, según esa fue su juventud de ellos. Sí, un discurso en contra del neoliberalismo, pero terminaron entregándose al neoliberalismo, ¿no? O bueno, a los representantes del neoliberalismo, ¿no? Fíjate, hay una anécdota muy buena, nada más que no tuve yo el cuidado de, bueno, algo que pasó aquí en Michoacán es que yo no tuve el cuidado de guardar la evidencia. Ajá. Esa es mi palabra. Cuando gana el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, yo le pido incorporarme al gobierno porque él quería que siguiera con cuestiones partidistas. Y yo le pido incorporarme al gobierno. Y le pido la dirección de recursos humanos, que antes era oficialía mayor. ¿Sí? Sí. No, una cuestión de reconocimiento a muchos compañeros y compañeras que no les dieron la oportunidad de mostrarse, pero que tenían algo valioso que era la honestidad. Entonces llegamos ahí, pues ahí en términos técnicos, se maquila toda la nómina del gobierno, del Estado. Y teníamos a ese señor ganando de aviador. ¿Cómo crees? Con 100,000 pesos al mes. Que lo había dado de alta Silvano, Obviamente, sí, claro, lo había dado el Silvano. Y cuando llegamos a revisar toda la base que te dan en entrega y recepción, pues nada más que nunca guardé esa nómina. ¿No? Para escribirlo ahorita. Sí, no, y es difícil sacarla ahorita porque, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, las haciendas públicas son las que tienen más resistencia en el cambio, ¿no? Y sí, cómo no. Las haciendas públicas, entonces, ya no pudimos sacarlo ahí, pero el señor aquí cobraba. Y esos son así de viles de... Son unos pillos. Y no me imagino que nada más aquí, como tenían gobernadores en otros estados. Sí, son unos pillos, ¿no? Pero afortunadamente la gente se da cuenta, ¿no? Con la apertura que ha habido ahora con estos espacios para informar, para comunicar, nos ayuda a hacerle saber a la gente, ¿no? Lo que realmente representan. Que son una bola de mentirosos, como tú bien lo dices, de traidores a la patria, ¿no? Uh-huh. Y no por ponerle solo algunos calificativos, pero uno podría señalar los demás cosas, ¿no? Pero creo que tenemos que hablar de lo positivo, del movimiento, y de lo positivo y de los logros que se han avanzado, de lo que se ha construido, gracias a este legado que construyó el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que hoy le da continuidad a nuestra presidenta de la República, y que eso nos permite seguir avanzando a favor del beneficio del pueblo. Pero también, como tú bien lo decías, nunca olvidar nuestro origen, la esencia de lo que somos, de dónde venimos, por qué estamos en este movimiento, por qué seguimos firmes, con amor, con convicción, para seguir construyendo lo que desde el inicio nos motivó. Claro. Que era garantizar dejar un mejor futuro, todavía mejor, de este país a las nuevas generaciones. Así es, Alex. Y es que fíjate que luego de repente hay un reclamo legítimo de ciertos compañeros y compañeras que se dicen no son tomados en cuenta, pero que hacen más eco porque este cártel de la manipulación aprovecha para meternos al movimiento en un mismo costal. Pero en todas las transformaciones y en todas las revoluciones, se da esto, ¿no? Digo, cuando Madero llega a la presidencia, que se va exiliado Porfirio Díaz, pues mucho porfirista ahí estuvo. Y llegó y se encumbró. Pero también nuestro movimiento, gente como tú, Alex, por eso en este podcast sí nos reservamos el derecho de admisión, aunque sean compañeros y aliados, porque es gente que construyó, pero que aparte, ya en el 18 te tocó ser senador, suplente, y entraste un momento cuando el licenciado Gabriel
García estuvo coordinando los programas sociales. Así es. Sí. Que le mandamos también un saludo a Gabriel. Le ¿no? mandamos un saludo que pronto va a estar aquí también Sí, acompañándonos. Hace poco lo vimos. Nos va a estar aquí acompañando. Pues son Buen pilares. compañero, Muy ¿no? buen compañero. Que se le quiere mucho y se le reconoce Claro, todo lo que hizo por el movimiento. Y son pilares de este movimiento y que dan la cara por el proyecto. Sí. No es un interés personal, Alex. No. Y mientras haya personas como ustedes que no son así como el político neoliberal, pues este movimiento tiene mucha esperanza. Tenemos mucha vida por delante y tenemos un reto importante que es seguir organizándonos, seguir fortaleciendo la unidad a través de la comunicación, de la organización, y no nada más la unidad entre nosotras y nosotros, no, sino la unidad con el pueblo de México. Porque bien lo citabas tú, estos pillos, estos personajes que representan los intereses de unos cuantos, en perjuicio de la sociedad, pues se siguen también organizando. Y ahora lo que hacen es ir hasta buscar el apoyo de la derecha internacional para querer intervenir en temas de la política nacional. Entonces, si nosotros como mexicanas y mexicanos no seguimos organizándonos, no seguimos construyendo este movimiento y consolidándolo, pues exponemos que de repente esos personajes medio engañan a algunas personas, digo, algunas, porque afortunadamente la mayoría de la gente está con el movimiento. Nada más hay que ver el porcentaje de aceptación que tiene la presidenta, la doctora Claudia. Entonces, lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, igual que ustedes lo hacen, es comunicar para organizar a través de la concientización y lograr que sigamos teniendo mucha presencia en cada localidad, en cada sección, en cada colonia, en cada casa, bajo los principios que representan nuestro movimiento. Entonces, eso es uno de los retos que tenemos, entre muchos otros, Julio, ¿no? Pero tenemos que seguir, ¿no? Para que la esencia del movimiento se siga fortaleciendo, siga consolidándose. Y también construir, bueno, no construir, sino explicar lo que se ha hecho con la Cuarta Transformación y también decirle a la gente, recordarle a la sociedad lo que hicieron o dejaron de hacer los neoliberales, ¿no? O los priistas y los panistas. Porque luego nos concentramos en la última etapa de su fortaleza, ¿no? Que es el neoliberalismo. Pero pues, si nos volteamos a ver para un poquito más atrás, pues nos vamos a dar cuenta de la esencia también de ellos, que siempre lo que buscaban era concentrar las riquezas y privilegios a favor de unos cuantos, y no a favor del pueblo de México. Claro. Y lo decía Ortiz Pinchetti, bueno, esto, no sé si recuerdes, le mandó aquí el documental El Señor López. ¿Quién es el señor López? ¿Quién es el señor López? En el 4º volumen o 5º, si mal no recuerdo, porque hasta los pasábamos en plazas públicas, pues era la manera. Sí, era la manera. Era la manera, ya cargabas tu DVD y cargabas tu televisioncita y tu bocinita. Porque nosotros no había pantalla. No había pantallas y bocina. Y aquí, que ya estuvo en este podcast, el compañero Julio César Cruz, que por ahí anda. Sí. Su papá tenía una planta de luz, porque es comerciante. Yo te la prestaba. Y no la prestaba don David Cruz. De esas de crán, ¿no? Que exactamente, que y ya pues ponía la cena, que le mandamos un saludo también a don David Cruz, sí, un señor comerciante de los buenos que aquí en Morelia, que ha sido muy maltratado por el gobierno del conservador Alfonso Martínez. Pero con eso íbamos, y lo decía bien Ortiz Pinchetti, el problema es que tienen que pagar impuestos. Y mira, hay un capítulo de Los Simpson muy bueno, donde el señor Burns quiere ser gobernador, donde sale un pez con 3 ojos. Ajá. Sí, es más, se llama el pez, ¿sabe cómo se llama el capítulo? Pero son 3 ojos que su planta empieza a contaminar y llegan los inspectores de gobierno, los quiere sobornar y no se deja. Y saliendo ahí triste porque le iban a dar una gran multa porque descubren que no paga impuestos. Sale muy triste y Homero Simpson, saliendo, que se queda ahí dormido, le dice que él debería lanzarse para gobernador. Y se lanza, pero traía la misma narrativa que ahora trae la perrita de Trump, Salinas Pliego, la misma, de que llegan y no vamos a pagar impuestos.
odiando al pueblo, pero cuando salen en pantalla, según queriendo al pueblo. Ese es el ADN, ¿no? De la derecha del Sí, neoliberalismo. sí. Yo fíjate que las veces que tengo la posibilidad de platicar con los compañeros, pues como nos ha enseñado el licenciado Andrés Manuel y ahora también lo hace la presidenta, pues explicamos los 3 momentos de transformación que ha tenido el país. Y le recuerdo a la gente, pues nada más están igual que los conservadores que cuando fue la guerra de reforma, pues quisieron traer a un emperador, ¿no? Y con el mismo propósito y objetivo que era retroceder en los avances políticos, sociales que se habían logrado con primero la independencia y luego la reforma, para nuevamente regresar privilegios a un grupo de unos cuantos años, entonces los conservadores, ¿no? ¿Y la iglesia? Y la iglesia. Y ahorita es la separación del poder político al económico. Y ahora es lo mismo, o sea, lo que estos traen es un discurso, una doble moral, porque por un lado son defensores de ciertas cosas, pero de fondo es de que son los mentirosos, mentirosas, porque lo que quieren es el regreso de sus privilegios. Nada más hay que recordar a la gente, y eso les dio mucho coraje cuando estaba el señor Andrés Manuel López Obrador, pues que se les canceló la pensión que tenían los expresidentes, ¿no? Sí. ¿Cuántos millones de pesos no recibían ternuritas como Vicente Fox, ¿no? O el Espurio de Calderón. Así es. O Cedillo. Sí. Y nada más hay que recordarle nuevamente a la gente, pues lo que hizo y lo que siguen haciendo ellos. Por decir un tema que siempre también señalo, pues ¿por qué no va a estar molesto Vicente Fox? ¿Y por qué no está descalificando constantemente si es un señor, es un personaje que sigue haciéndose rico por los actos de corrupción que llevó a cabo cuando estuvo el PRI y el PAN? Y ahora que estuvimos en la discusión de la ley del agua, pues ahí les hicimos saber pues, lo que defendían ellos, porque es un proyecto para distribuir el agua como un recurso natural a favor de las mexicanas y de los mexicanos, y pues los panistas defendiendo porque Vicente Fox tiene la concesión de 18 pozos de agua. Entonces, al pasar esto, pues no le conviene. Claro. Y si nos vamos a revisar cuántos exgobernadores del PRI, del PAN, pues tenían esos privilegios, ¿no? Y que varios de ellos son huachicoleros del agua, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, claro, pues, bueno, el problema en las medicinas, pues Roberto Madrazo. Roberto Madrazo. Es que en ese cártel la manipulación caben muchos. Están los narcos, están los que traficaban con medicinas, porque el último era traficar con medicinas. Sí, pues es que son realmente ellos, son los como tratan de hacer una campaña, es prestigio, queriéndonos criticar o señalar como si fuéramos iguales, pero no somos iguales. Claro. Somos muy diferentes, ¿no? Por eso nosotros no somos así. Y la narcopolítica empezó con ellos. Claro. Y inicia desde 1940. Y luego nada más hay que recordarles cuando en Sinaloa, en los 70s, hicieron un pacto, un acuerdo, los narcos con el gobernador. Y después lo que sucedió, nada más voy a citar algunos, ¿no? De algunas ternuritas del PRI, ¿no? Y también del PAN. Pero ahorita con José López Portillo, lo que hacía su amigo, el negro Durazo, y que luego a la gente se le olvida. La extorsión institucional. La extorsión institucional, o sea, era el colmo, porque hasta los policías los mandaba a que ayudaran a construir su Partenón. Así es. Allá, pues aquí, bueno, está tan lejos, aquí en Guerrero, en Zihuatanejo, ¿no? Zihuatanejo. Entonces, eso se le olvida, o lo que hacía, que él institucionalizó, pues el moche, ¿no? Con los policías, porque les pedía una cuota por día, y que de ahí, pues, cuántos miles, millones de pesos no recibía. O cosas que llegaba a hacer, que rayaban en lo absurdo. Allá en la Ciudad de México cerraba el periférico, hazme favor, para que su hijo llevara a cabo carreras de autos, sus arrancones. ¿no? Sus arrancones, ¿no? Y así podemos citar, o lo que se le olvida al PAN, ¿no? Que está ya preso su representante en el manejo de la seguridad pública, García Luna, pero también hay que revisar desde cuándo García Luna estaba dentro del poder. Y empezó desde antes. Pues desde antes, estuvo con Salinas. Y fue con... Todo esto deriva de la famosa Dirección Federal de Seguridad. Sí. Con Gutiérrez Barrios. Con Gutiérrez Barrios. Que quisieron manipular el movimiento del 68. Sí. Que entraron en el 71, que con Díaz Ordaz y con Echeverría era como su brazo armado.
Sí, sí, por eso te digo que... La guerra sucia que le llamaban, ¿no? En esa década. Y nada más hay que recordar a la gente cuando aparecen los Zetas, ¿no? También. Sí, con Vicente Fox. No. Que los hijos estaban... Ahí traían negocios, los Viviría acá, ¿no? centenados, sí. Sí, Exactamente. por eso, pues todo eso hay que seguirle informando a la gente. O la esposa de Gutiérrez Luna, ¿no? ¿Cuántos millones, miles de millones de pesos se robó? Claro. Bueno, la declaración del hijo del general Gutiérrez Rebollo, que era el zar antidrogas en la Así época es. del Cedillato, con Cedillo, como dice que la esposa, los familiares de la primera dama de ese tiempo, o de la esposa pues de Cedillo, estaban coludidos con Amado Carrillo Fuentes. Sí, por eso te digo. Y el cártel de Tijuana era, ¿no? Entonces, yo pronto lo voy a hacer, hay que ir haciendo videos constantes donde vayamos detallando, ¿no? Cómo empieza a crecer esta relación que ellos, ¿no? Fueron los que la tenían, tanto el PRI como el PAN, con el crimen organizado, y cómo ellos permitían que pudieran crecer ciertos grupos de acuerdo a sus intereses, ¿no? Porque dependiendo del momento era a quien fortalecían. Entonces, ahora critican cosas que no están pasando, que ellos ya hacían, Sí, porque la piensan narrativa. que todos, que dicen que piensan que Que León es de su condición. ¿no? La narrativa. Es la narrativa cuando, al contrario, en el movimiento de la Cuarta Transformación siempre lo que se ha buscado es garantizar el beneficio de toda la gente, ¿no? Así es. Empezando por primero los que menos tienen, pero es garantizar que haya una distribución equitativa de las riquezas, donde se acaben los privilegios, donde se acaben las pensiones doradas, ¿no? Donde cada hombre y mujer joven tengan la oportunidad de estudiar, de Sí. tener otra vida, Como otra lo- opción de vida. Como lo decía el generalísimo José María Morelos y Pavón, allá por 1810, él citaba que era el momento que las personas de las Américas tuvieran el derecho de ser y de tener. Ahora el movimiento lo que busca es lo mismo, que todas las personas que habitan nuestro país tengan el derecho de ser y de tener, que haya una distribución equitativa de las riquezas. ¿Cuánto no han estos señores echado atrás de los avances políticos, democráticos que se lograron, insisto, en la independencia, en la reforma, en la revolución, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una misma lógica que es regresar privilegios para concentrar las riquezas, incluso en contra de algunas cosas, ¿no? Porque en 1810 fue el momento que se acabó con la esclavitud, pero luego con el porfiriato volvió, Así ¿no? es. Y ahora, a través de lo que estos pillos hacían, pues era una esclavitud disfrazada, ¿no? Claro, claro. Y siempre ciertas series, cierta cuestión decía el periodista, se me fue el nombre ahorita, pero ahorita me acuerdo el nombre, pero escribía Red Privada. A ver si ahorita aquí los de producción me ayudan. ¿Cómo se llama este periodista que escribía Red Privada? Ajá. Que hay que leer sociales, bueno, en ese tiempo, Ajá. deportes y política. Y ahorita, pues ya en las plataformas, ciertas series, ciertas te muestran, ¿no? Y una cuestión de esclavitud, pues fue en el Calderonato. Sí. Porque iban por los jóvenes, los famosos Zetas, y también los del cártel de Sinaloa. Sí, así. Y los reclutaban en contra de su voluntad. Los secuestraban para que fueran sicarios, los domesticaban, como ellos decían, los pasaban ahí. Los esclavizaban. Los esclavizaban y los hacían sicarios. Sí. ¿No? O las tiendas de raya también hay que recordar a la gente, ¿no? En el tiempo del porfiriato. Y ahora con Salinas Pliego, ¿no era lo mismo? Tener una deuda de por vida. Sí, los abonos chiquitos. Los abonos chiquitos. Así es. Entonces es retroceder y es cíclico, ¿no? Nada más estos son unos pillos. El outsourcing. El outsourcing. Todas las. Buen día, Manuel Buen día, ¿verdad? Manuel Buen día, ¿por qué se me olvidó, hombre? Pues sí, de Cotija. ¿Por qué se me olvidó ahí, Alexia? Ya me anda fallando la memoria. Pues es que de repente ya también tantas cosas. Tantas cosas, pero tenemos que seguir esto porque la herencia que nos deja el presidente Andrés Manuel a todo hombre y mujer de la Cuarta Transformación es la revolución de las conciencias. Así es. Y tenemos que decirlo para las nuevas generaciones, como él decía, y para que cada quien en su trinchera replique esto, porque estos datos que acabas de dar, pues ahí viene el origen. Que no les gusta hablar, ellos dicen que siempre le echamos la culpa al pasado, que ya soltemos al borrachín de Calderón,
pero Y al no. alto vacío de Vicente Fox. Pero Para los jóvenes que no saben qué es alto vacío, es alto y vacío de la cabeza. así ¿no? es, alto vacío. Pero la historia es, hay que saber la historia para no volver a repetir la mala Sí. historia, ¿no? Y cómo los movimientos pues se han infiltrado, hay intereses, pero cómo es nuestra misión como hombres y mujeres de la Sí. Cuarta Transformación, ocupar estos espacios, la plaza pública, el casa por casa, Alex. Y cuando se venía toda esta violencia que estábamos viviendo, Sí. estábamos formando el movimiento, pero llega, ahora sí que el regreso decía el presidente Andrés Manuel, el regreso de Santana. Ponen a Peña Nieto en la presidencia, la compra, con todo el poder del cártel de la manipulación, ¿no? Le ponen a su actriz de telenovela, Sí. La Paloma. Momentos también difíciles Sí. evidentemente, pero estábamos formando Morena, Alex, y te toca venir a Michoacán. Pues me toca, ya sabes, el licenciado siempre nos invitaba a participar, ¿no? Coordinados con las compañeras y los compañeros. Yo había estado construyendo las asambleas organizativas allá en la Baja Sur y nos dice, dense un espacio para que vayan a ayudar a que nos organizamos en Michoacán, que realmente venimos a acompañarlos porque ustedes ya tenían una muy buena organización. Pero sí hacía falta, Y mucha falta. en ese entonces era Miguel, nuestro Era el presidente, dirigente Miguel estatal. Sandoval Tú eras secretario de de organización, David era secretario de finanzas, Connie Torres, que le Connie mandamos un saludo. Era la general, ¿no? La general Secretaria que no ha podido venir, Alex, la regañan. ¿Y eso? Hay un muchacho ahí en Bienestar que es muy regañón, que tomó partida y no quiere que venga. No, hay que saludar a todos los compañeros, ¿no? Ajá. Y a lo mejor Connie no viene también porque debe tener tareas que no le permiten, ¿no? Puede Entonces, ser. yo es lo que creo, ¿no? O sea, entonces en esa etapa nos tocó venir para acá. Estaba la doctora Raquel Sosa, ¿no? Claro, que le mandamos un gran saludo a la doctora Raquel Sosa. Que estuvo ayudando aquí a organizar el movimiento y que ahorita es la encargada de las universidades. De las universidades Benito Juárez. Benito Juárez, ¿no? Y anduvo ya por acá, yo me acuerdo que en ese entonces vino Gabriel, vino el Yeyo, ¿no? Bueno, yo ya estaba aquí. Yeyo ya estaba aquí, de repente sí, no, Yeyo ya estaba aquí, llegó estaba con aquí. Raquel Sosa en el bueno, yo lo conocí a Yeyo en el tiempo del gobierno legítimo, pero ellos ya estaban antes. Sí, yo ayer lo conozco desde el PRD, ¿no? Ujú. Entonces, porque también estamos por ahí cuando pensábamos que era el instrumento con el cual íbamos claro. a garantizar la transformación, pero insisto, hace rato lo citábamos, ¿no? Una expresión política del PRD, pues traicionó al movimiento, traicionó a la sociedad y lo llevó al despeñadero, ¿no? Junto con Exactamente. Peña. Entonces sí, venimos para acá y me acuerdo que nos tocó coordinarnos contigo Sí. para el tema de la asamblea y estuvimos visitando varios actores y uno de ellos que ahorita me da, y lo digo con todo el corazón, hasta tristeza de recordar ese momento, que nos ayudó nuestro amigo Nacho, ¿no? Ignacio López, Ignacio el presidente López. municipal de Santana Maya. Que lo fuimos Hay un a trapo ver. aquí de Nacho. Y era, creo, el único presidente municipal en ese entonces, ¿no? Del De- movimiento acá Él en se Michoacán. autodenominó Morena porque llega por el PT. Santana Maya es un pueblo, es un municipio mediano, de los chicos medianos. Y él llega por el PT, muy querido el doctor, Ignacio con Y, que por aquí tenemos su trapo de los recordados. Y llega y él dice, en cuanto se viene lo de Morena, porque empezamos en la construcción, Sí. dice, yo soy el primer presidente nacional de Morena y de así. Morena. Y tú y yo lo fuimos a ver, ¿te acuerdas? Así Allá a es. su casa. Nos organizó una reunión con su equipo y personas que eran afines al movimiento, siempre con mucho cuidado, porque lo hizo en la noche, ¿no? Y un fin de semana. Sí, y es que como colindaba con Un Guanajuato, fin de semana, sí. Santana Maya colinda con Moroleón, Sí. entonces están muy pegaditos. Y era cuando estaba lo del, que no sabíamos en ese tiempo, lo del huachicol, Sí. pero que estaba muy escondidito, que había, obviamente. Y él nos platicó. ¿te Y él nos acuerdas? platicó y Sí. y tuvo problemas con esa parte de ese crimen organizado. Por honesto. Sí, claro, por honesto, porque pues No- acostumbraban a extorsionar a los presidentes municipales a que se prestaran a sus cochuperías. Sí, me acuerdo que nos platicó y que él firme, decía, no, yo no voy a ceder, pues si yo represento al movimiento
Dice, no voy a hacer lo mismo que venían haciendo mis antecesores. Y me acuerdo que en ese entonces, ¿te acuerdas que hasta le batallábamos para el sonido? Sí. Y que nos ayudó con unas bocinas que tenía Así es. para montar en el auditorio que se llevó a cabo la En el asamblea. Bicentenario, que fíjate En el que Bicentenario. ¿te acuerdas de ese Bicentenario? Sí. Rápido, te cuento, lo echaron a perder. Con Silvano. Se echó a perder. Pues alcanzaba al municipio, porque le alcanza al señor Alfonso el Martínez, actual. sí. Y lo acaba de remodelar y de reinaugurar Alfredo. El Porque gobernador lo echó Alfredo a perder. Ramírez, sí, se echó a perder de repente, después de ese evento, como que le dejaron de dar mantenimiento y ya quedó Un espacio muy bonito. muy bonito, que fue el 3 de noviembre de 2013. Muy bonito. Y era el auditorio Bicentenario y lo acaba que hace como un mes, lo acaba de reinaugurar el gobernador Alfredo Ramírez. Lo recuperó. Lo recuperó. Pues me acuerdo que ahí lo hicimos. Ustedes ya lo tenían organizado, Miguel, tú, David, Connie. Estaba Pantoja también. Estaba Pantoja. ¿No estaba caro? Sí estaba también caro, ¿no? Era secretaria de jóvenes. Era secretaria de jóvenes del comité Sí, estatal. estaba caro. Y andábamos recorriendo todo el estado, ¿no? Nosotros llegamos a reforzar. Y aquí anduvimos caminando con ustedes y muy buena respuesta de la gente, ¿no? Siempre Michoacán ha sido punta de lanza en la transformación del país. Y nos fue bien. Conocimos a varios compañeros que ahorita ofrezco una disculpa, pero ya de repente se me olvidan los nombres de algunos, sí me los Claro. encuentro. Los saludo a todos. Jerónimo también me acuerdo. Jerónimo, que por ahí anda chambeando. ¿Dónde está Jerónimo, que ve la producción? Por ahí anda, ¿no? Hay que traer a Jerónimo, que aparte fue el primer secretario general de Morena en Morelia, cuando había comités municipales. Cuando había comité municipal. Estaba Carolina, Obviamente, Celeste, su hermano. Su hermano, Juan Pablo Celis también estaba. Juan Pablo Celis, que le mandamos saludos. Alfredo, que es gobernador. ¿no? Celis, que es diputado ahorita. Celeste, que es senadora. Mariana, muy jovencita Orozco, que es regidora por Morena aquí en Morelia. Mi hermano Javo también muy Tu chavillo. hermano, que estaba bien chavito, ¿no? Sí. En ese entonces, que tendría como 17 años, ¿no? Tenía 2013, no, ya tenía sus 22 añitos. Pues había más 21, joven. 22 añitos. Había mucho joven aquí en Michoacán, en el movimiento. Ujú. Y con la experiencia de la doctora Raquel y la participación y organización de ustedes, pues se pudo penetrar a varios lugares. Y te decía que hace rato yo recordaba mucho a este compañero Ignacio, Nacho, porque tristemente después de la asamblea se fueron sobre él, ¿verdad? Después de la asamblea, hay una foto en la asamblea y Está en la a asamblea. los 2 días, fue el domingo 3 de noviembre. Aparte 3 de noviembre, y que aquí es muy tradicional el Sí, pues, 2, Día de Muertos. que estuvimos ahí batallando, teníamos que llegar a lo que nos pedía el IFE en ese tiempo. Y luego el martes 5 o 6 de Sí, ¿verdad? noviembre matan al doctor Ignacio. Fíjate lo que es la contradicción, ¿no? Él nunca cedió a la presión del crimen organizado, ¿no? Así es. Y lamentablemente fue por no ceder, ¿no? Fue por hacer bien las cosas. Por ¿no? hacer bien las cosas en un Michoacán donde gobernaba, estaba Castillo, que mandó Peña Nieto, que por cierto, Alex, ese personaje no lo toca ni con el pétalo de una crítica. Hizo mucho daño aquí a Michoacán, independientemente de con Fausto Vallejo, que Sí. luego se enfermó y llegó Jesús Reina, que luego fue encarcelado, que por ahí nexos con el crimen organizado, y después llega un personaje universitario muy desdeñable, de lo peor, Salvador Jara Guerrero. Ujú. Pero en todo ese entramaje, pues estaba la mano de este señor, el virrey, ¿no? El que había mandado Peña Nieto, que no se le toca ni con el pétalo de una palabra. ni de una acta o de ese tipo, tiene que estar en la cárcel. Mira, creo que seguimos avanzando, el movimiento va bien. Ujú. Nosotros como integrantes del mismo hay que hacer saber, ¿no? Ujú. Dar a conocer a la gente lo que representan esos actores. Así es, ponerlos en evidencia. En el ojo público,
señalando lo que hicieron en perjuicio de nuestro México, ¿no? Entonces, es parte de lo que nos corresponde a nosotros. Fíjate, ¿no? Alex, ahí regresa porque se arman las autodefensas. Sí. Y luego ahí al famoso papá Pitufo hace los rurales, ahí algunos los jala, menos a Hipólito, que ya lo finado, que lo mataron también. Sí, también. Ni al doctor Mireles, que falleció de COVID en la pandemia. Los logra, no los logra reclutar, pero sí logra reclutar según a los perdonados, al papá Pitufo, y nace en los Viagras, ¿En qué sexenio? en el de Peña Nieto. Y nacen los Viagras con Alfredo Castillo, que lo habían mandado, pero dejan un poquito la extorsión, pero la empiezan a hacer desde la entonces PGR Sí. y en Secretaría de PRI. Seguridad Pública. Con el PRI, Y empiezan aquí a decir, pues muchos aquí, así de manera denostativa, porque así lo hicieron muchos que estaban en Seguridad Pública y en la antes PGR, ahora Fiscalía General, que los chilangos. Y eran ya los que extorsionaban y los que extorsionaban y los que extorsionaban. O sea, regresó a lo que hacía el Negro Durazo ahorita que lo recordabas. Pues es que... Tenía razón el presidente. Pues sí. Santana, el regreso de Santana. Eso es Santana, ¿no? Y son formas de corrupción que ellos, te repito, institucionalizaron, ¿no? ¿Te acuerdas una frase que decía uno de los connotados referentes del PRI, ¿no? Él decía, Dios mío, no me des, sino ponme donde hay, ¿no? Exacto. ¿No? O un político pobre es un pobre político. Sí, ¿no? de otro No. narcazo que era Jan González, ¿eh? Carlos Jan Que hay del periodista Blancornelas, que luego fue Del grupo balaceado. Tlacomulco, El grupo del mismo grupo de Peña Nieto, ¿no? De Peña Nieto, así es. Entonces, y que de ahí se deriva también el grupo Hidalgo, ¿no? Ujú. Que estaba Osorio Chong, que traían coordinación. Y así podemos ir, Malio Fabio, y así, ¿no? Don Beltrone le decían en aquel Don tiempo. Beltrones, ¿no? ¿No? Por mafioso. Por canijo, ¿no? Por no decir por cabrón. Y de Sonora, y ya tenían nexos. Todos ellos le dieron, la Bastida, el mismo La Bastida. La Bastida. El mismo La Bastida que él mismo en sus memorias y la presidenta de Secretaría Unos roban de Pública. esa manera, otros de otra, ¿no? También, pues vamos, pues el jefe del cártel, ¿no? Que es Salinas de Gortari. Salinas de Gortari. Se le olvida también a la gente lo que hizo su hermano, Raúl Salinas. Exactamente. Todo lo que se robó. Todo lo que se robó con los... cómo le dio cobijo a ciertos cárteles. Y no solo eso, y ahí también hay que recordarle a la gente el vínculo que tiene Salinas de Gortari a través de su hermano Raúl con Salinas Pliego. Claro, que según le prestó dinero para la compra de Imevisión en ese tiempo. Y no hay una entrevista donde dice Raúl, dice, no, se lo di. Con Ciro, en la ¿no? cárcel, dice, pues no me ha pagado. Y hasta le dice el Ciro, ¿intereses? Entonces, Pues son- espero que sí. pues son lo mismo, Son lo mismo. ¿no? Representan la misma familia, el mismo interés. O sea, y si vamos escarbando, pues siguen saliendo nexos y coordinación entre ellos. Y si nos vamos también, pues el nexo que tenía Diego Fernández de Ceballos con Salinas, ¿no? Por eso son tan poderosos y por eso son muy difíciles de ir atacando y tiene que ser poco a poco. ¿Te acuerdas de una entrevista, un debate que organizó en ese entonces, cuando Broso tenía un poquito más de decencia, ¿no? En un programa que tuvo en la mañana, un debate con, sí era Broso, ¿no? Y con Andrés Manuel y Diego Fernández de Ceballos. Fue López Dóriga. ¿Fue López Dóriga? Que Andrés Manuel era cierto, candidato perdón, era López a Dóriga. jefe de gobierno y trajeron según al jefe Diego, que porque él era muy... Y que le dice Andrés, y que Lo hizo dice Andrés pedazos. Manuel, a usted le dicen la ardilla, ¿no? ¿Por qué la ardilla? Porque no sale de los pinos, ¿no? Exacto. Es bueno. Y fíjate que eso lo hizo Cachitos y fue muy bueno en ese tiempo porque nadie podía tocar a ese jefe Diego, se sentía como era muy bravucón, pero algo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, la honestidad te da libertad. Sí. Y Andrés Manuel en ese tiempo candidato a jefe de gobierno y el otro no era nada ya según estaba en el retiro. Pues era el principal padrino. El principal dirigente padrino, del PAN. claro. Por eso le tienen tanto coraje a Andrés Manuel, Claro. los panistas, ¿no? Porque se lo acabó en ese debate y obviamente... Pero qué cola posteriormente tenía lo que le puso- pisaran. Pues tenía... No, ese señor Diego también... Y ahí se le acabó lo bravucón.
Pues nada más hay que retroceder un poquito más con el Fobaproa, ¿no? Con el FOBA. ¿Qué papel jugó Diego ahí? Sí, no, fue el fraude, decían de esos tiempos, peor que en la conquista. Pues sí. El saqueo más descarado de la historia de México, peor que la conquista. Pero si nos vamos un poquito atrás, también el origen o un antecedente del Fobaproa, pues la privatización de muchas empresas que las entregaron a particulares. Inician con Salinas, pero con Cedillo se concreta, ¿no? Y ahora con el gobierno, la Cuarta Transformación, pues estamos rescatando todo que eso ellos dejaron de hacer. El tema de los trenes, ¿no? Sí, el tema de los trenes. ¿Cuántos municipios no acabaron, no, con la entrega de los trenes? Porque los municipios, muchos lugares, pues vivían del comercio que se generaba con las centrales, ¿no? Que había en cada lugar. Yo me acuerdo mucho cuando tuve un recorrido allá en Veracruz, en Zazueta, que se llama el municipio, y que era un municipio que se veía que en algún momento había tenido una estabilidad económica importante, ¿no? Y que decían que todo se había ido abajo cuando se vendieron los trenes, ¿no? Por decir uno de los casos, ¿no? Bueno, Morelia ha sufrido esas calamidades hasta ahora que el gobernador Fernández Bedoya ha construido un poquito más de infraestructura. Guacamayas, en Lázaro Cárdenas, uno de los municipios más grandes, perdón, de las tenencias más grandes del país, pues siempre, pues no pueden pasar o no pueden circular hacia Lázaro Cárdenas porque luego hacen maniobra como son de carga ya, Ajá. hacen maniobra en plena zona urbana y son horas y pierdes y... ¿Cómo no? Y aparte esto que tú comentas, y sí, esto fue con Cedillo, tanto que le queman incienso al neoliberalismo al abuelito Gasparín. Y luego salió a hacer una posición con mucha dignidad, supuestamente él, cuando junto con Salinas entregaron muchas empresas, muchas riquezas de esta nación a particulares, ¿no? Y las matanzas, Alex, Ujole. la de Acteal. La de Acteal. Fue con él. Fue con él. Sí. Y se le olvida a la gente. La de ¿no? Aguas Blancas. Pues el surgimiento del EZLN, ¿no? Así es, del con EPR, Salinas. ¿no? El EPR. No. O sea, ellos sí reprimían. Imagínate que bueno, un día dijo la perrita de Patrón, Salinas Pliego, lo dijo en un documental que hizo N+ sobre la muerte de Paco Stanley. Porque también esa es otra historia de análisis. De analizar. Pero él dice que lo único que pasó es que cuando él llamó a no pagar impuestos, que en ese tiempo se malentonó y permeaba un poquito más, dijo que lo único que le llamó fue Cedillo para meterle una regañiza. En ese tiempo sí los llamaban a regañar. Sí. Ahorita yo no veo nunca al presidente ni a la presidenta Claudia Sheinbaum, a nadie. No, había. Y eso que dicen unas mentiras. Sí, había un control impresionante, ¿no? Tanto así que no nos daban la posibilidad a nosotros como movimiento de ir a los espacios públicos, ¿no? Exacto. A los medios de comunicación. Todos cerrados, al licenciado Andrés Manuel nunca le daban la oportunidad de estar en un noticiero de Televisa o de TV Azteca, ¿no? Vetado totalmente. Pues por eso, tú bien lo decías, pues esta estrategia de ir a informar a las plazas públicas por el control que había. Y lo utilizaban efectivamente como un cuarto poder. Sí, y mira, también está este documental de la historia del PRI, que también lo está haciendo N+. Sí, sí lo vi. Y que dice Lolita Cortés, muy joven en ese tiempo, reportera, cuando sale ungido López Portillo por el famoso dedazo. Un hombre muy sano de mente, muy sano físicamente. Como dato curioso, nunca ha ido al dentista. O sea, los endiosaban. Eso sí era sometimiento al régimen. Impresionante. Eso sí eran medios sometidos al régimen. Pues hablabas de violencia, cuando dijiste la palabra violencia, pues yo luego la trasladé a lo que vivimos nosotros en el movimiento, las persecuciones. Sí, claro, después del 88, no, en el Salinato. Y a nosotros en lo particular nos tocó. ¿Cuántos compañeros no golpearon, no? ¿Cuántos compañeros no amedrentaban, coaccionaban, intimidaban, no? ¿Cuántos procesos no nos tocó compartir y vivir donde la policía del Estado, no, la municipal y la estatal, se iban en contra de los compañeros? Sí. ¿Cuántas veces no anduvimos, y aquí no me dejará mentir mi amigo que anda por acá, Yello? ¿Cuántas veces teníamos que andar corriendo para pegar carteles y los pegábamos en la noche porque no nos dejaba, ¿no?
¿Cuántas veces no nos llegó a pasar que teníamos reuniones entre amigas y entre amigos para ver cómo nos organizábamos y nos llegaba la policía municipal, la policía estatal y nos llevaba a la cárcel, ¿no? Que por una supuesta falta administrativa, ¿no? ¿Cuántas veces no tuvimos que andar haciendo clandestinamente la impresión de nuestros volantes para informar, invitar a participar a la gente, ¿no? Entonces había violencia exagerada. Y persecución a la oposición. Persecución. No había libertad de expresión. Y si nosotros osábamos de repente hacer una expresión en una plaza pública, pues llegaban y nos sometían, ¿no? Claro. Entonces todo eso lo vivíamos. Claro. Y eso ya nos tocó a nosotros. Y si nos vamos un poquito más atrás, pues hay que recordar los movimientos del 71, del 68, ¿no? Y muchas otras cosas que pasaron, que ellos hacían para no permitir que la gente levantara la voz, para no permitir que nos organizáramos como sociedad, para querer seguir teniendo el control de un sistema que beneficiaba a unos cuantos. Claro, claro. Tenemos que cerrar, Alex, pero no quiero cerrar. ¿Tan rápido, Julio? No, este programa debería ser 2 horas. ¿De 2 horas? Tenemos que cerrar, Alex, pero no me quiero ir antes sin que nos platiques. Ahorita que estamos hablando de violencia, de gobiernos represores, de tu experiencia en Jalisco. ¿Eras tú morena en Jalisco al principio de esto? Sí, a mí me tocó estar en Jalisco de noviembre del 2015 a enero del 2019. Pues un estado donde igual que lo hacía el PRI y el PAN, ahora MC, es una lógica organizativa muy parecida a la de ellos, ¿no? Donde cooptaba, amedrentaba, intimidaba y perseguía. Entonces, cuando llega tu servidor, el partido había perdido el registro, ¿no? En la elección del 2015, había perdido el registro en lo local, no llegaba ni al 3%. Entonces, no era fácil. Cuando llegué, yo así lo vi. Pero después empecé a caminar a los municipios y me di cuenta que, igual que en todo el país, había mucha gente con hambre de transformar al país y con el ánimo de organizarse. Nada más que de repente no nos dejaba la amedrentación, intimidación que hacía el gobierno del Estado, pero por otro lado tengo que señalarlo, pues la división que teníamos entre nosotras y entre nosotros, porque también de una forma que el gobierno del Estado generaba para que no nos pudiéramos organizar, la división entre nosotras y nosotros. Claro. No dándose cuenta que éramos muchos los que opinábamos igual y poco a poco fuimos avanzando. Fuimos organizándonos, fuimos armando nuestros comités, haciendo nuestras asambleas informativas, llevando a cabo el registro de nuestros afiliados para que pudiéramos tener nuestra estructura de promoción y defensa de acuerdo a lo que había establecido el Comité Nacional para el proceso del 18. Y fíjate que a través de esto, de manejar esta lógica organizativa que nos enseñó el licenciado Andrés Manuel, pues pudimos tener un buen resultado. Yo me acuerdo que cuando llegué, poquito después, el licenciado Andrés Manuel inició una gira por los distritos electorales federales, una de varias que tuvimos la dicha y la suerte de acompañar y de ayudar a organizar. Y te acuerdas que en ese entonces nos tocaba hacer todo, volantear, no cargar, barrer, seguridad, hasta hablar, ¿no? Ya en el templete ser el maestro de ceremonias. Sí. Entonces, porque no habíamos muchos. Entonces, me acuerdo que las primeras asambleas no eran ni de 50 personas en algunos lugares. Y con la constancia que caracterizó al movimiento que nos enseñó Andrés Manuel, pues nos permitió que ya posteriormente fueran creciendo, hasta que llegamos a hacer asambleas, eventos, igual que los que hacíamos en Michoacán, o en Veracruz, o en Oaxaca, que eran estados donde hacíamos eventos muy grandes, ¿no? La Ciudad de México, y que se quedaban sorprendidos, propios y extraños, de lo que se logró organizar. Y lo que ponderamos como prioridad en ese momento, insisto, era la tarea de la visita casa por casa, pero era el mensaje de unidad, Julio. Y que eso nos ayudó a avanzar y a sacar adelante ese proceso. Tanto así que el licenciado Andrés Manuel le ganó 2-1 a Riquín Canallín. Exacto. ¿No? En el tema de la gubernatura nos faltó crecer
un poquito, pero también no había muchos perfiles que pudieran representarnos para ese cargo. Y quien nos representó en ese entonces, que fue el doctor Lomelí, nunca dejó de crecer. Él también tiene tiempo de haber iniciado con el movimiento, pero en alguna etapa tomó la decisión también de irse al Movimiento Ciudadano, engañado también por el pillo de Dante, porque acuérdate que todavía para el 15 decían que no votaran por Morena, porque en el 18 íbamos a ir juntos, ¿no? Y así decía el Movimiento Ciudadano y el PRD. Claro, ¿no? y estaba el mafioso de Alfaro, aparte. Estaba Alfaro ya había allá. tomado a Movimiento Ciudadano como su... Sí, junto con Dante, ¿no? Porque Sí, claro, a nivel nacional, él en Jalisco. Y Alfaro allá, pues desde el 12 traicionó, porque promovió el voto por él y por Josefina y no por Andrés Manuel, ¿no? Donde el licenciado Andrés Manuel y el movimiento fueron los que le ayudaron a crecer y estar en la posición de competir a la gobernatura. Alfaro, claro que sí, ¿no? porque Entonces, en el 12 íbamos juntos. A mí me tocó estar en Jalisco en el 12. Íbamos juntos y traicionó al movimiento. Exactamente. Fue fiel también a su forma de entender y hacer la política, ¿no? Vio y ponderó el negocio a un proyecto de transformación. Pues era un empresario. Yo desde que conocí a Alfaro ya lo vi así con cara de malandrín. Mi querido amigo, que le mando un saludo, también pronto lo voy a invitar, si ¿A quién no tiene problema la producción, a Julio Moguel. A Julio Moguel. Julio Moguel, un gran amigo. Decía, no, es que él es muy bueno. Y sí, era muy ejecutivo en sus cosas, pero yo hasta le decía, tocayo, yo lo veo muy malandrín, porque nos tocó en el 2012 estar por ahí. Nos exiliaron un ratito en el 2012 por allá. No, te fuiste a ayudar, ¿cuál? Sí, fuimos a ayudar. Siempre nos mandaban a ayudar. Ayudar. Un ahorita que tuve aquí ya me vio en el World Trade Center el licenciado Andrés Manuel con la doctora Raquel y que te ayuda mañana, Jalisco. Me dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y le dije, pues, porque era una... Le digaste a Humberto, entonces, que era el dirigente del movimiento. Sí, fíjate que... O Enrique Ibarra. Fue antes, porque ya estaban las campañas. Tuve un problemita aquí, porque siempre estuvimos aquí. Y fue un problemita ahí de grillas que uno, cuando no tiene la cierta madurez política, apasiona se además. Engancha. Entonces, en ese enganchamiento, cambian aquí de coordinador, porque yo coordinaba un distrito. Y la doctora Raquel, la doctora Raquel estaba muy molesta conmigo porque, porque según había una persecución contra Fabiola Lanís, de que ya había salido la coordinación, y pues hubo gente que se manifestó, pero muy molesta. Entonces, mi señor padre, don Javier Peguero, me dice, no, pues voy a hablar. Como que, porque un día la doctora me llama persona no grata en el movimiento. En una asamblea que yo acompaño a mi amigo Fernando Pérez Vélez, que era el coordinador de la defensa del voto, para prepararlo del 12, y me quedo así como que, ya ves que era de que, pues nomás Arnés entran ustedes y tú, ¿no? Y me dice mi amigo Pérez Vélez, es que dice que eres no grato. ¿Cómo? Y le pido un consejo a mi papá, le digo, pues, ¿qué hago? Me dice, no, pues habla con ella. Entonces habló con ella y ella me dice, ya reconoce que tú, sí, yo reconozco. Y me dice, te voy a invitar a mi programa de gobierno. Ya ves que en ese tiempo el licenciado Andrés Manuel nombró su gabinete en campaña. Y me invita ahí a su programa de gobierno en el World Trade Center. Llego, es una reunión con el licenciado Andrés Manuel y se sorprende al verme ahí, como que me identificó más o menos. Sí. Y me dijo que yo qué hacía ahí. Y ya le platicé. Y ya le dije, pues usted mismo, yo le dije, que no, dice, ven, porque tenía una conferencia ahí en el mismo World Trade Center, iba caminando, iba César Yáñez, que también le mandamos un gran saludo. Sí, a ver si lo podemos tener a César también aquí, tiene César Yáñez, sería muy bueno. Todas las anécdotas que nos puede contar. Sí, y ándale, el gobernador primero, pues. Y me dice César, ahí vamos caminando, y me dice, es que tú eres de territorio, ellos nomás son de puro lápiz y tal. Y ya le dice, a ver, César te va a decir, ayúdenos en Jalisco. Fue el único que me dijo. ¿Y qué te vas? Ayúdenos en Jalisco. ¿Dónde estuviste? ¿En qué distrito? Llegué a Guadalajara, pero llegamos a ver la cuestión general, porque había un pleito entre los que siempre apoyaban a Andrés Manuel y con los de Alfaro.
Sí, porque ya venía... Él ya era candidato. Y ya se había dado cuenta los compañeros de Morena de la traición. Y había un grupo, porque todavía estaba en el PRD, pues todavía fue coalición PRD, que era del rector de ese tiempo de la UDG. De Raúl Padilla. Ajá. Y que estaban muy enconados, entonces nos tocó ir a serenar el asunto y organizar para asegurarles, porque también allá fue membrete de Movimiento Ciudadano, igual que Michoacán, que iba a estar el recurso seguro para los, ¿cómo se llama? Para los representantes de casilla. Fíjate, ya me acordé, en ese entonces el que hacía base ahí era el ingeniero Octavio Romero Lopeza. Sí. Que él era el coordinador de esa región y hacía base ahí. Y él, efectivamente, lo que tú dices es cierto. Se dan cuenta, ¿no? La gente que mandó el ingeniero Octavio, que seguramente te tocó coordinarte con ellos, que yo también le mando un saludo al ingeniero Octavio, que fue uno de mis grandes maestros en el movimiento, pues él ya traía en el radar lo que estaba haciendo Alfaro, ¿no? Y Durazo también entró mucho, porque Durazo en ese tiempo, ahora el gobernador Durazo, en ese tiempo era como de un consejo consultivo de Movimiento Ciudadano. Sí. Un consejo ciudadano, porque él es el que nos recibe ahí. Sí, pero entró para bien, ¿no? Sí. Nos recibe ahí y yo, y nos vamos con mi tocayo Julio Moguel. Nos vamos, le digo, vente, vamos, tú conoces allá. Y se fueron y nos fuimos. O sea, Jalisco no es fácil. Y nos tocó ver uno de los debates allá. Sí, no es fácil. No es fácil. Y luego a Nayarit, que Nayarit estaba muy cooptado. Sí, pues no, ¿de dónde es el cucaracho? Exactamente. ¿No? ¿De dónde es? ¿No? ¿No? Y todo lo que he hecho. Todo lo a mí me da mucho gusto haber estado aquí contigo, Julio. Espero que me den la oportunidad de la segunda parte. Claro, Alex, es tu casa cuando quieras. Platicamos de varias cosas, como que nos brincamos de un tema a otro, pero valdría la pena que recordáramos muchas otras cosas más de lo que hemos hecho, incluso compartirles algunas de las experiencias en las giras del gobierno legítimo que nos tocó o anécdotas de cuando estuvimos en algunos estados, que literal, y tú lo sabes, y ellos lo saben, los compañeros que nos acompañan, de que a veces no traíamos ni para comer, literal, que nos dormíamos en el suelo o en la camioneta, en el carro, pero fiel y firmes a nuestro movimiento. Y que muchas personas que ahora se han sumado no tienen la culpa tampoco, sino es porque es el momento que les tocó a ellos integrarse, pues no vivieron esa parte, ¿no? Entonces, por eso algunos luego de nosotros y nosotras, porque hay que ver también algunas compañeras lo ven así, pues nos da coraje ciertas posiciones de lo que a veces algunos actores no entienden, ¿no? Que el movimiento es una forma de entender, hacer la política con mucho amor, con convicción, con honestidad, con transparencia, ¿no? Y que queremos que esto siga avanzando sobre esos principios, ¿no? Que Andrés Manuel nos enseñó y que la doctora también ahora pide que se siga avanzando sobre esa lógica, nuestra presidenta de la República. Entonces, para que platiquemos de eso, ¿no? Claro, y que Alex, platiquemos también de muchas de las obras que ha hecho nuestra presidenta a nivel nacional, también destacar lo que ha hecho aquí nuestro amigo Alfredo a nivel estatal, porque también él es a veces, yo así lo veo, tengo también mucho aprecio, lo veo que a veces es muy modesto, pero tendría que darse a conocer en todos los rincones del estado toda la obra de infraestructura que ha hecho en beneficio del pueblo de Michoacán, ¿no? Que yo me atreví a decir que es el gobernador o uno de los gobernadores que más obra de infraestructura ha hecho, ¿no, Yayo? El que ¿No? más hecho. El que más ha hecho. El que más hecho. En Michoacán, ¿no? No, en Michoacán. Y ahorita entrando, lo acabo de ver ya la obra de lo del teleférico que van a echar a andar, ¿no? Lo que ha hecho de tramos todos los distribuidores viales, los tramos carreteros, no nomás aquí, también en La Piedad, en Zamora, en la región de Puruándiro, en la región oriente. Es el gobernador que más ha hecho en infraestructura, ¿no? El mejor de todos. Hizo que el neoliberalismo aquí le quema mucho incienso al expriista Víctor Manuel Tinoco Rubí. Sí. Pero no, el mejor ha sido y es hasta el momento Alfredo Ramírez Bedoya. Así como dice Andrés Manuel, decir todo lo que hizo, todo el tema de los programas sociales, toda la inversión que hizo para materia de salud, que imagínate, si no le hubiera tocado la pandemia, cuánto más no hubiera avanzado. Claro. Todo lo que hizo en trenes, ¿no? Y ahora la continuidad de lo que ha estado haciendo la presidenta, lo que nos informó en su segundo
su informe de los 2 años del inicio del segundo piso de la Cuarta Transformación, y donde vale la pena destacar algunos puntos como en materia hídrica, ¿no? 132,000 millones de pesos para buscar el beneficio a favor de 36 millones de mexicanas y mexicanos, ¿no? Que antes no volteaban a ver los gobiernos neoliberales, ¿no? ¿Y los datos los traes ahí, Alex? Algunos los traigo, ¿no? Pero te los mando si quieres después. Vamos a quedar en Y hacer hacemos otro, ¿no? otra segunda parte, porque sí es muy interesante. Son muchas anécdotas, se nos quedan en el tintero. Y lo que tenemos que hablar lo que tenemos que hablar de los logros y más de nada de lo que representamos y la forma de hacer política. Sí. Alex, y bueno, pues aquí hay mucho material, amigas y amigos. Y si me dejas nada más cerrar diciendo, Adelante. de mi parte algo, que en este momento lo que tenemos que hacer ante la embestida de la derecha nacional, hace rato lo decía, pero quiero volverlo a citar, que tenemos que entre todos nosotros y nosotras, y más los que tenemos ya más años en el movimiento, que entendemos la esencia del movimiento, Julio, tenemos que convocar a un gran encuentro entre todas y todos, fortalecer la unidad entre todas y todos, darnos cuenta que todas y todos nos necesitamos, que todas y todos somos parte de nuestro movimiento, y lo que necesitamos es seguir fortaleciendo la unidad, la organización, la concientización y participación del pueblo de México, y que solo así, a través de la unidad de la organización, vamos a garantizar que nuestro movimiento se siga consolidando, que nuestro movimiento siga avanzando para que, como lo hemos citado en otros momentos, sigamos haciendo historia y sigamos consolidando el sueño que nos motiva a seguir avanzando y que nos enseñó Andrés Manuel López Obrador y que ahora la doctora nos pide que lo sigamos informando. Hacer realidad, insisto, este sueño, que es dejar todavía un mejor futuro a los que más amamos, que son las nuevas generaciones. Entonces, sigamos avanzando sobre eso, es lo que yo haría como invitación, que tú, yo, Yello, muchos otros de los compañeros que citamos lo hacen constantemente. Los 12 coordinadores y coordinadoras que se apuntaron ahora para la estatal. Aquí hay mucho material para informar en plazas públicas, en casa por casa. Y ellas tienen una importante labor, que es abonar a esta unidad, a esta organización que necesita nuestro movimiento a nivel nacional y a nivel estatal. Aquí en Michoacán se va a ganar, Morena va a ganar, ¿no? Cualquiera de las compañeras o de los compañeros que quede representando como coordinador estatal, sin duda va a avanzar bien, para bien de todas y de todos. Entonces hay que promover eso, la unidad, la organización, todas y todos somos de la misma familia. Muy bien, Alex. Excelente, muchísimas gracias. Nos vamos con esta reflexión y nos vemos pronto, Alex. Pues es nos compromiso. Vemos pronto. Sí. Dale, yo pronto. te estoy recordando. Porque no, es tu casa aquí, Alex. Ya cuando me estaba sintiendo más cómodo se terminó el programa. ¿Verdad? La producción. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Esto es una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Somos